Imagina que, en este preciso momento, todo lo que conocemos, cada galaxia, cada estrella, la propia Tierra y hasta tú, podría desintegrarse en un parpadeo. No por un asteroide, ni por el fin de nuestro Sol, sino por una amenaza invisible, una bomba de tiempo latente en el mismísimo tejido de la realidad. Todo lo que conocemos, cada galaxia, cada estrella, la propia Tierra y hasta tú, podría desintegrarse en un parpadeo. No por un asteroide, ni por el fin de nuestro Sol, sino por una amenaza invisible, una bomba de tiempo latente en el mismísimo tejido de la realidad. ¿Y si te dijera que los físicos más brillantes del mundo están seriamente preocupados por un escenario donde el universo entero podría ser borrado sin previo aviso? Hoy, en Umbral Estelar, nos adentraremos en la teoría más aterradora de la física cuántica, el vacío falso. Para entender esta amenaza existencial, primero debemos comprender un concepto que desafía nuestra lógica: el vacío. No el vacío inmenso del espacio exterior que ves al mirar las estrellas, sino el vacío en su nivel más fundamental, el que la física cuántica nos reveló. Podrías pensar que el vacío es simplemente la nada, pero la realidad es mucho más extraña. Y si este aparente vacío fuera en realidad un mar hirviente de energía donde las partículas aparecen y desaparecen constantemente, la mecánica cuántica nos enseñó que incluso el espacio más vacío está lleno de estas fluctuaciones de energía. Es un caldo primordial donde las reglas que conocemos se desdibujan. En el corazón de todo esto está el famoso campo de Higgs. Imagina este campo como una especie de melaza cósmica que impregna todo el universo. Es lo que da masa a las partículas. La energía mínima de este campo define el estado del vacío. Pero aquí viene lo aterrador. ¿Y si este océano de energía universal no estuviera en su estado más bajo y estable? ¿Y si estuviéramos viviendo, sin saberlo, en un falso equilibrio, como una bola en una cima, lista para caer? Los cálculos basados en la masa del bosón de Higgs, la partícula asociada a este campo, sugieren que nuestro universo podría estar de hecho en un vacío falso, un estado que no es el más estable posible. ¿Cómo se caería esta bola? No sería gradual. Se originaría una burbuja de vacío verdadero en algún lugar aleatorio del universo. Una burbuja que, una vez iniciada, se expandiría a la velocidad de la luz, sin que nada pudiera detenerla. Al pasar, esta burbuja cambiaría las leyes fundamentales de la física. Las partículas que conocemos, electrones, quarks, fotones, dejarían de existir tal y como las conocemos. La materia se desintegraría. Los átomos no podrían mantenerse unidos. El universo, tal como lo experimentamos, simplemente dejaría de ser. Y lo más perturbador, si esa burbuja viniera hacia nosotros, no veríamos nada hasta el último instante. La luz que emite o refleja lo que está dentro de la burbuja nos alcanzaría al mismo tiempo que la burbuja misma. Sería un final sin advertencia, un desvanecimiento instantáneo de toda la realidad. Aunque suena a ciencia ficción, los físicos más brillantes del mundo han debatido seriamente si esto es una posibilidad real. ¿Estamos a salvo? ¿Podría ocurrir mañana mismo? Las probabilidades son extremadamente bajas. Estamos hablando de escalas de tiempo tan vastas que superan la vida del universo. Sin embargo, el hecho de que la posibilidad exista, aunque remota, nos obliga a contemplar la fragilidad de nuestra realidad. No hay manera de predecirlo, dónde o cuándo podría ocurrir. Podría ser en una galaxia lejana o, teóricamente, en cualquier punto del espacio. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo si se iniciara, ya que viajaría a la velocidad máxima posible.
¿Podría el James Webb, el telescopio que ha revelado los secretos más antiguos del cosmos, darnos alguna pista? Lamentablemente, no. La burbuja viajaría a la velocidad de la luz y no podríamos verla venir. Simplemente sucedería. El vacío falso es un recordatorio escalofriante de lo poco que realmente entendemos sobre el universo a sus niveles más fundamentales. Es un misterio que nos lleva a las fronteras del conocimiento y nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra propia existencia cósmica. Pero también es una fuente de asombro. Saber que existimos en un universo con tales enigmas nos impulsa a seguir explorando, a seguir haciendo preguntas y a maravillarnos con la compleja y sorprendente realidad que nos rodea. Aunque el escenario del vacío falso es aterrador, nos impulsa a seguir explorando. ¿Qué otras sorpresas nos aguarda el cosmos en sus profundidades cuánticas? Déjanos tu teoría más loca en los comentarios. Y si te atreves a seguir explorando los límites del universo y los secretos que la ciencia aún no desvela, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Umbral Estelar. Activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje cósmico. Nos vemos en el próximo misterio.